El Templo Apostólico Maranatha presenta su programa Levantando al Caído, con su pastor Florentino Hernández. Amén, qué bonito es gozarse en la presencia del Señor, ¿verdad? Como decía mi hermano Juan Carlos, qué alegría poder convivir juntos en armonía, cómo se siente eso, la unidad, que es lo que al Señor le agrada. Nosotros no nos debemos de poner a pensar cuántos somos, ni que somos muy poquitos, o no nos debemos de poner a pensar en quiénes se han ido. Como decía mi esposa, el canto que ella cantó, dice, no importa quiénes se vayan, dice, mientras el Espíritu Santo de Dios esté aquí, eso es todo lo que necesitamos. Amén. El tema de esta noche se titula Nabucodonosor vino contra Judá. Amén. Voy a leer la palabra del Señor en 2 de Crónicas 36 del 5 al 8. Dice, cuando comenzó a reinar Joacim, era de 25 años, y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios, y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová, y los puso en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joacim y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Y reinó en su lugar Joaquín su hijo. Igual le voy a leer la palabra del Señor en 2 de Reyes 20, 16 al 18. Dice, entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová. He aquí, vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Como podemos ver, hermanos, si ustedes se acuerdan antes cuando estaba el rey Ezequías, ¿qué fue lo que el rey Ezequías? Vemos que él había sido un rey bueno, pero vemos que sin embargo cuando él se enfermó, vemos que después de que él se enfermó, dice que el rey de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, vemos que dice que envió unos mensajeros de él a Israel, al rey Ezequías, y vemos que le llevaron presentes al rey Ezequías, pero vemos que el rey Ezequías ni los conocía. Simplemente dice que cuando ellos llegaron a él, dice que los atendió bien. ¿Y qué fue lo que hizo? Dice que les enseñó todo lo que él tenía en su casa, toda su riqueza, todo lo que tenía en la casa del Señor. Y vemos que eso no le agradó a nuestro Señor Jesucristo, que él anduviera enseñando cosas que no debería haberles enseñado, porque en realidad ni los conocía. Vemos que el Señor se enojó y le profetizó por medio del profeta Isaías. Dice que nada, dice, de todo lo que tuvieran, dice, en su casa, dice, iba a quedar ahí. Dice que todo, dice, se lo iba a quitar el rey de Babilonia por eso, por lo que él había hecho. Vemos que nosotros también debemos de tener cuidado cuando el Señor nos da algo a nosotros, un don. Nosotros lo que debemos hacer es seguir, como dijo el pastor, a obrar pues en ese don que Él nos da. No debemos de dejarlo solo guardado, sino debemos de usarlo, porque esto es lo que le agrada al Señor. Si nosotros no usamos ese don que el Señor nos da, el Señor nos lo va a quitar. Y como dice el pastor, si vemos que un hermano es bendecido, ¿por qué es bendecido? Porque el don que Dios le da lo está usando. Y nosotros no tenemos que enojarnos, sino al contrario, debemos de alegrarnos también con Él. Y nosotros queremos ser bendecidos también, así como el Dios le dio un don al hermano, nosotros también tenemos un don y tenemos que hacerlo, obrarlo, para que así también Dios nos bendiga también a nosotros. Pero regresando al tema, como vemos que dice que cuando comenzó a reinar Joacim, vemos que Joacim dice que hizo todo lo malo, dice, ante los ojos de Jehová. ¿Te acuerdan que antes del rey Josías, vemos que primero cuando era el rey Ezequías, vemos que de ahí tuvo Manasés? ¿Y qué hizo Manasés? Su hijo el rey Ezequías hizo todo lo contrario del rey Ezequías. Hizo lo malo, lo perverso, abominaciones. Por eso el Señor castigó al pueblo de Israel. Y por eso fue que le mandaron, iba a ser deportado a Babilonia. También eso lo profetizó. ¿Por qué? Porque Manasés fue un rey perverso. Después de Manasés fue su hijo Amón. ¿Y qué hizo Amón? También hizo lo malo. Después de Amón vemos que llegó el rey Josías, perdón. Vemos que dice la palabra del Señor que ese rey sí que hizo todo lo contrario de lo que hicieron sus antepasados, sino que él dice, lo que había hecho su padre David, y se hizo todo lo bueno, dice que reconstruyó el templo, le estaba echando las ganas a las cosas de Dios, encontró la palabra del Señor que vemos que la tenían perdida, dice, que fue lo que hizo, mandó que quitaran todo,
y mandó que hicieran lo que la palabra del Señor decía. Cuando vemos que él miró lo que la palabra del Señor había dicho, dice que su corazón dice que se puso triste, dice, y se humilló ante el Señor para que el Señor no les mandara todo ese mal que iba a venir por ellos haberse alejado del Señor y por haber sacrificado hijos a Moloc, a otros dioses que no eran nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que el Señor lo había perdonado y vemos que el Señor le dijo de que en su día de él no le iban a venir todo lo que el Señor le había profetizado al pueblo de Israel. Pero sin embargo, vemos que el Señor le dijo de que le iba a venir cuando estuvieran otros sus hijos de él. Vemos que de ahí fue su hijo Joacim, pero ¿qué vemos que hizo? Dice que hizo también todo lo perverso. Él no hizo como su padre, sino que hizo todo lo contrario. También estaba haciendo todo lo malo, dice, ante los ojos del Señor. Igual más adelante, igual en Jeremías 25, dice la palabra del Señor de que el Señor le profetizó, el profeta Jeremías le profetizaba al pueblo de Israel, dice que le profetizó, dice, desde el reinado 11 de Josías, dice, hasta el reinado de Joacim, dice que le estuvo profetizando, hablando de la palabra del Señor para que se arrepintieran, para que el Señor los perdonara y no vinieran las tribulaciones, no vinieran los conflictos, no vinieran las deportaciones que iban a pasar. Pero vemos que el pueblo no hizo caso, dice, el pueblo no escuchó la palabra del Señor, pues sin embargo vemos que por eso el Señor les mandó todo eso. ¿Por qué? Porque no obedecieron. Nosotros si sentimos que el Señor nos habla, si sentimos una palabra que el Señor nos habla, quizás por medio de cualquier hermano que esté aquí enfrente parado, nosotros no debemos decir no a la palabra del Señor, al contrario, nosotros debemos de aceptarla y ponerla por obra, para que no venga el castigo, para que Dios no nos castigue, porque vemos que Dios, antes de que Dios nos mande un castigo o nosotros estemos pasando por prueba, vemos que siempre el Señor va a mandar a alguien, a un profeta, a un siervo de Él, para que nos hable de la palabra, así como lo hacía con el pueblo de Israel. Antes de que el Señor haga algo en contra de nosotros, el Señor siempre nos va a avisar. Pero hay de nosotros si no entendemos la palabra del Señor. Si nosotros agarramos la palabra del Señor y decimos, yo creo que el Señor me está hablando. Y si nosotros empezamos a actuar, le pedimos perdón al Señor, y empezamos a caminar, sí Señor, sí es cierto, yo te fallé, y le avanzamos al Señor, el Señor nos va a perdonar. Pero si vemos que nosotros la agarramos solo hoy, pero ya mañana estamos otra vez haciendo lo malo, o lo que a Dios no le agrada, no puede pasar con el pueblo de Israel. Pero nosotros debemos de tener cuidado, y si sentimos que el Señor nos habla por medio de alguna persona, nosotros debemos de acercarnos al Señor. El capítulo 24 del segundo libro de Reyes, tenemos los siguientes eventos. Nabucodonosor, rey de Babilonia, atacó a Joacim, y Judá fue derrotada. Este fue el juicio de Dios sobre la nación, debido a los pecados de Manasés, después de la muerte de Joacim, quien había reinado por 11 años. Su hijo Joacim llegó al trono, donde permanece por solo 3 meses. Fue también un mal rey. El rey de Babilonia tomó a Jerusalén, la saqueó y se llevó cautivos a todos los nobles, entre los cuales se encontraba Daniel y los 3 jóvenes hebreos. Nabucodonosor no solo llevó los utensilios de la casa de Jehová, sino que llevó también cautivo al rey Joacim a Babilonia y colocó en su lugar como rey a su tío Matanías, y cambió su nombre a Sedequías. Sedequías, quien fue un mal rey y se rebeló contra Nabucodonosor. Comencemos pues en este capítulo 24 leyendo el primer versículo, en el cual vemos que Nabucodonosor vino contra Judá. ¿Alguien me puede leer 2 de Reyes 24:1? En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Amén. El faraón de Egipto había puesto en el trono a Joacim, pero perdió todas sus posesiones asiáticas ante Nabucodonosor de Babilonia. Ahora, cuando Nabucodonosor vino contra Judá, Joacim se sometió por 3 años y después se rebeló contra él. Y una de las que debemos de tener en cuenta, que Dios mismo permitiría al enemigo tocarnos cuando nosotros no estamos en obediencia. Miremos el siguiente pasaje bíblico, donde todo lo que ocurre es porque es la voluntad de Dios. Mateo 10:29 dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Como podemos ver, nada de lo que pasa a nuestro alrededor, o nada de lo que pasaba en aquella época, se movía solo por moverse, sino dice, todo lo que pasaba era porque el Señor lo permite. Como le decía a Israel, el pueblo el Señor lo castigaba. ¿Por qué? Porque se rebelaba contra el Señor. El Señor
siempre los bendecía, los libraba, los perdonaba, pero ellos volvían a hacer lo malo, volvían a caer y otra vez el Señor los volvía a perdonar y no entendían. Por eso vemos que tuvo que el Señor que hacer cosas más fuertes para que el pueblo de Israel entendiera. Por eso, como le digo, nosotros en este tiempo, si nosotros sentimos que el Señor nos habla, nosotros debemos de agarrar la palabra del Señor y no debemos de hacer como el pueblo de Israel, que nada más la agarraba un tiempo y luego moría el rey que los gobernaba y hacía lo bueno y luego hacían lo malo. Vemos que nosotros no, nosotros debemos de serle fiel al Señor, así como el rey David. De esta manera hizo en contra de Joacim. ¿Alguien me puede leer Segunda de Reyes 24, 2 y 3? 2 y 3. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia, por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Amén. Amén. Y Jeremías 25, 9 al 11 dice: He aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, contra todas sus naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua. Como podemos ver, la palabra del Señor dice que él, como le estaba diciendo, él ya les había advertido al pueblo de Israel lo que iba a venir. Vemos que en Jeremías 25, del 3 dice, 25:3 dice: desde el año 13 dice, de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y ha hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Como le digo, vemos que como el Señor amaba tanto al pueblo de Israel, que vemos que él les mandaba profetas. Después de que pasó el rey Josías y el Señor le había dicho que no iba a venir todo ese mal cuando él estaba, que le dijo que iba a venir de sus hijos. Vemos que todavía el Señor los quería perdonar, porque vemos que dice que le mandó todavía más profetas para que les hablaran del Señor, para que se arrepintieran, tuvieran temor de Él, que ellos entendieran pues que nuestro Señor Jesucristo era el único Dios que tenían que adorar. No tenían que sacrificar sus ídolos a otros ídolos, sus hijos a otros ídolos, sino tenían que nada más entregarse a Dios y obedecer a Dios, y Dios lo iba a bendecir. Pero vemos que el pueblo de Israel no entendía, y por eso el Señor tenía que actuar de otra manera. Vemos y como también el Señor cuando el Señor nos habla a nosotros debemos de arrepentirnos de todo corazón. Y vemos que de esa manera el Señor va a actuar en nuestras vidas, cuando nosotros nos arrepentimos de todo corazón. Pero arrepentirnos de todo corazón es arrepentirnos y mañana no hacer lo mismo, sino mañana hacer las cosas agradables ante el Señor, y así lo mismo pasado mañana, y así lo mismo día tras día, hacer las cosas que le agradan al Señor. Porque arrepentirse hoy y mañana hacer lo malo otra vez, o fallarle al Señor, eso no es arrepentirse, sino arrepentirse es a seguir haciendo lo bueno al Señor, lo que es agradable ante los ojos del Señor. Vemos que de esa manera vamos a alcanzar el perdón del Señor, si en algún momento de nuestra vida le hemos fallado. Vemos que nosotros debemos ser inteligentes, debemos de aprender de lo que el pueblo de Israel no entendía. Nosotros debemos de aprender para que no nos vengan las consecuencias así como le venían a ellos. Pero quizás a nosotros, si nosotros le fallamos al Señor, como les he dicho antes, las consecuencias quizás no vengan en nosotros, pero quizás vengan en nuestra descendencia, en nuestros hijos o en nuestros nietos. Al menos yo no quiero que si en algo le fallo al Señor, no quiero que las consecuencias las pague mi hija, las consecuencias de mis actos o mis nietos, no. Yo quiero que el Señor me perdone si le he fallado, y quiero que Él bendiga a toda mi descendencia para que ellos también alaben al Señor así como yo le alabo. Vemos que nosotros debemos de marcar la diferencia, nosotros no debemos de hacer lo que el pueblo de Israel hacía, nosotros debemos de ser diferentes en todo tiempo para que así el Señor nos pueda bendecir. Ya dijimos que Manasés había sido un malvado. Si la gloria del Señor no se apartó del templo durante su reinado, nada peor que ocurriera después
pudo haber causado que se apartara, debido a que los hijos de Israel no se apartaron de los pecados de Manasés. Tendría que ser llevados al cautiverio. ¿Alguien me puede leer 2 de Reyes 24:4? Asimismo por la sangre inocente que derramó, pues lleno a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Amén. Vemos que una de las cosas también que no la había perdonado, porque vemos que dice que Manasés dice que llenó todo Jerusalén que de sangre inocente, sacrificaba tantos niños inocentes, tantas personas inocentes a ídolos, dice. Por eso vemos que la ira del Señor es que el Señor se enojó en gran manera, que dijo que se iba a apartar de Israel. En Jeremías 15:6 dice: tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás, por tanto yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme, dice el Señor. Que ya estaba cansado ya de que muchas veces se había arrepentido y el pueblo no entendía. Dice que él ya estaba cansado ya de que tantos inocentes murieran sin tener la culpa. Vemos que él ya estaba cansado de todo eso. El Señor es amor. El Señor nos perdona, pero vemos que hay un punto también en que vemos que dice que la palabra del Señor, que el Señor también es fuego consumidor, es amor, pero también es fuego consumidor. Si nosotros le fallamos y le fallamos y le fallamos y le fallamos y le fallamos, debemos de tener cuidado, porque el Señor también se puede enojar, así como se enojó con el pueblo de Israel. Y recordemos que el pueblo de Israel era el pueblo escogido por el Señor. Dice, aunque es cierto que Dios perdona todo pecado, el pecador tiene que venir a Él arrepentido. Estimado oyente, Él es el único en el mundo que puede perdonar su pecado. Él murió por usted y pagó la pena, el castigo por sus pecados. ¿Quién más podría perdonar sus pecados? Solo Jesús. En Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios es el único que nos puede perdonar de todo pecado. Por eso nosotros en todo tiempo tenemos que pedirle perdón a Él. ¿Por qué? Porque Él ya murió por nosotros, Él ya murió por nuestro pecado. Dice la palabra del Señor en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Dice su palabra del Señor en 2 de Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios por Él. Dice la palabra del Señor que Él se sacrificó sin tener pecado. Él no había pecado en Él. Al contrario, dice la palabra del Señor que también, que maldito el que fuera clavado en un madero. Pero sin embargo, también dice la palabra del Señor que Él se hizo así. ¿Por qué? Por causa de nosotros. Pero no, por eso nosotros debemos de entender la palabra del Señor. Él ya murió por nuestro pecado. Pero eso quiere decir que nosotros no vamos a estar peque, no todo el tiempo de nuestra vida. Nosotros debemos entender la palabra del Señor. Si Él ya murió una sola vez por nuestro pecado, ¿qué es lo que nos dicen cuando nos bautizamos? Nacemos de nuevo, ¿no? ¿Y qué nos advierten cuando nos dan las enseñanzas? ¿Qué nos dicen? ¿Que tenemos que volver a pecar? No, ¿verdad? Cuando nos dan las enseñanzas en los estudios que le está dando el pastor a nuestros hermanos, dice que cuando nosotros nacemos de nuevo, tenemos que vivir ¿para quién? Para Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Solo un año? No, hasta que Cristo venga. ¿Por qué? Porque el Señor ya murió por nuestros pecados. Así que nosotros tenemos que, al bautizarnos y nacer de nuevo, tenemos que vivir para Dios. Tenemos que, a veces quizás sea imposible no fallarle al Señor, pero nosotros debemos de tratar de vivir de la manera que más agradable que al Señor le agrada. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que nada impuro va a entrar a su presencia. Y recordemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo del Señor, y si queremos que el Señor haga morada en nuestro cuerpo, nosotros debemos de no fallarle a Él para que Él venga y haga morada en nosotros. Igual la palabra del Señor dice en Efesios 1:6 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Solo en Él, porque Él fue el único que se sacrificó por nosotros. Solo al Señor Jesucristo tenemos que pedirle perdón. Si le hemos fallado, vengamos ante Él y pidámosle perdón, pero ya no tratemos pues de alejarnos de todo eso que nos aleja del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor en Santiago 1:2, dice, bienaventurado el varón, dice, que soporta la tentación, dice. Y bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, dice, recibirá la corona de vida, dice, que Dios ha prometido a todos los que le aman, dice. Dice, por eso nosotros tenemos que resistir la tentación. ¿Cómo vamos a resistir al diablo? ¿Cómo lo vamos a resistir?
Dice la palabra del Señor en Efesios que poniéndonos la armadura del Señor es la única manera de que nosotros podemos ¿qué? Soportar todo lo que el enemigo quiera mandarnos, todos los dardos, poniéndonos a la armadura del Señor, con eso vamos a estar protegidos. Sobre todo, dice, ¿cuál? Dice, sobre todo el escudo, dice, de la fe, dice. Nos está poniendo nuestra fe en Señor, que no importa qué tribulación, qué problema, qué cosas acontezcan en nuestras vidas todos los días, no importa lo que venga. Si nosotros tenemos nuestra fe en el Señor, nada ni nadie nos va a apartar de Él. Nada ni nadie. Amén. Ahora leamos los versículos 5 hasta el 7 de este capítulo 24 del segundo libro de Reyes, donde vemos que Joacim murió y le sucedió o reemplazó Joaquín en el trono. ¿Alguien me puede leer segundo de Reyes 24 del 5 al 7? Los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joacim con sus padres y reinó en lugar Joaquín su hijo. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo desde el río de Egipto hasta el río Eufrates. Amén. Estos son los límites exactos de la tierra que Dios había concedido a Abraham. Pero aquí vemos que Babilonia controlaba toda esta zona en vez de Israel. Lo vemos desde el principio cuando el Señor le prometió a Abraham que se fuera de su parentela, que se fuera de sus conocidos, y él iba a dar una tierra y que fluía leche y miel. Pasó mucho tiempo y luego estuvieron en Egipto, pero vemos que de ahí el Señor también lo sacó de Egipto. Y vemos que pasó mucho tiempo también de ahí. ¿Y qué pasa? El Señor le dio esa tierra al pueblo de Israel para que ellos la heredaran. Era tierra que fluía leche y miel, era tierra de bendición. Dice que todo lo que se sembraba ahí, dice que toda la fruta dice, eran grandes en exceso. Pero el Señor los bendecía, el Señor se las dio a ellos, se las entregó a ellos. Pero sin embargo vemos ahorita que dice que ¿quién la controlaba ¿quién? El rey de Babilonia. ¿Por qué la controlaba él? Porque el pueblo no entendió. El pueblo no quiso solo alabar al Señor, sino ellos se crearon dioses ajenos, y ellos se juntaron con mujeres, se casaron con mujeres que no debieron casarse y ellos empezaron a adorar ídolos. Por eso de esa manera vemos que el Señor los castigó porque ellos cegaron sus ojos y no se dieron cuenta de las bendiciones que el Señor les había dado a sus antepasados desde antes. Dice, veamos el siguiente tema. Joaquín y los nobles son llevados cautivos a Babilonia. ¿Alguien me puede leer Segundas de Reyes 24 del 8 al 9? De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Natán de Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Amén. Vemos que este otro rey que hizo también lo malo dice ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Dice, bueno, el motivo por el cual perdieron esa tierra fue porque Israel había continuado su pecado y rebelión contra Dios. Recordemos que Dios les había otorgado la posesión de la tierra con una condición, que era la obediencia de ellos. Aunque la tierra fuera de ellos por un pacto incondicional, la ocupación era condicional y fracasaron en cumplir dicha condición. Avancemos algo más leyendo los versículos 10 hasta el 12 que inician con el relato en que Joaquín fue llevado cautivo, la primera deportación. ¿Alguien puede leer 2 de Reyes 24 del 10 al 12? En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendieron el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Amén. Como podemos ver, aquí fue la primera deportación de Babilonia. Vemos que se llevaron cautivo al pueblo de Israel. Vemos que dice la palabra del Señor que en uno de esos también iba aquí Daniel, dice, y sus 3 amigos. A veces la persona no entiende o no, a veces no entendemos cómo es el concepto de la vida, cómo Dios los puede bendecir quizás en otra tierra, pero a veces era necesario de que esto pasara. Dice la palabra del Señor también en Jeremías 24, dice que aquellos que fueron deportados, dice, a Babilonia,
Dice la palabra del Señor que ellos iban a ser los únicos que iban a ser bendecidos, porque allá en donde ellos iban a estar, se iban a arrepentir de todo su corazón y ellos iban a regresar otra vez a Babilonia, a Israel. Y los que estaban en Israel, dice que todos estos lo iban a destruir. Todos los que habían quedado en Israel, todos los iban a destruir, los iban a matar. Dice la palabra del Señor en Jeremías 24, dice, la señal de los higos buenos y de los malos, dice. Dice, después de haber transportado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, a los príncipes de Judá y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Dice, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, y los plantaré, y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Y si entendemos la palabra del Señor, cuando dice que Daniel y sus amigos eran unos de los que habían llevado, lo llevaron a otras tierras, dice que ni tan siquiera eran de ellos, pero vemos que allá en esa tierra dice que vemos que el Señor le dio un nuevo corazón a todos ellos, y vemos que ellos que adoraron al Señor con todo su corazón. Y si nos fijamos a los que han leído el libro de Daniel, Daniel dice que fue uno de los que estaban en Babilonia, que deportaron, que estaba lleno de sabiduría, que el Señor le había dado muchísima sabiduría, que incluso cuando él le pedía señal al Señor, el Señor se la mandaba, aunque vemos que dice que el enemigo dice que no quería permitir de que llegara la revelación a Daniel. Vemos que aún así llegaba tarde, dice, pero llegaba, dice, la revelación que el Señor le mandaba a Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel dice que amaba al Señor, él y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Vemos si ustedes han leído la historia de cuando lo aventaron al horno de fuego a los 3 amigos de Daniel. Vemos que dice que eran 3, dice, y luego aparecieron 4, dice que era el ángel del Señor que estaba con ellos, que no pudieron, el horno de fuego dice que no los podía consumir. ¿Por qué no los podían consumir? Nadie se lo podía creer, pero era porque el Señor estaba con ellos. Así igual a nosotros, si nosotros estamos con el Señor, si nosotros le adoramos al Señor, Él nos va a guardar de todo lo malo. Como vemos, decía mi hermano aquí que a su hermana la chocaron, pero gracias a Dios, mira, ella está bien, su bebé está bien, y por eso tiene que darle la gloria a Dios. Que no le pasó nada, pudo haber pasado otra desgracia, pudo haber sido peor, pero el Señor no lo permitió, porque dice la palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de todos los que le temen y los defiende. Él dice que acampa alrededor de todos los que le temen, dice, y los defiende. No acampa alrededor de todo el mundo, sino solo de los que temen al Señor. De eso acampa alrededor el Señor. Dice, el rey y todos los nobles fueron entonces llevados en el primer grupo, que fue el cautiverio. Esto ocurrió alrededor del año 600 antes de Cristo. Alguien me puede leer 2 de Reyes 24, del 13 al 15. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa de real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que ahí echó Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, y todos los príncipes y todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros, no quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia
a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra cautivos. Los llevó de Jerusalén a Babilonia. Amén. Como usted ve, estimado oyente, esta es una historia triste y sórdida por causa del pecado y de la desobediencia. Nosotros deberíamos de considerar estos temas no solo como historietas bíblicas, sino como experiencia que nos pudiera ocurrir a nosotros de la misma manera si desobedecemos los mandamientos y estatutos. Recordemos que la Escritura nos dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Si nos damos cuenta, todo lo que le había acontecido a Israel, al pueblo de Israel, fue por causa de ¿qué dice? Por causa del pecado, dice, por causa de la desobediencia, porque ellos no obedecieron a Dios. El Señor les había dicho cuando los sacó de Egipto que Él los iba a bendecir, pero si le obedecieren. Y el Señor le dio leyes, le dio mandamientos a ellos por medio de Moisés. Pero vemos que todas esas leyes que el Señor le dio, todo eso, que ellos lo olvidaron. Y cuando llegaron allá, dice que empezaron a agarrar, dice, las costumbres que tenían los pueblos de ahí, o sea, todos los pueblos que el Señor había desechado ahí para que el pueblo de Israel habitara. Vemos que las costumbres, todas esas las agarraron ellos, en vez de también desecharlas, ellos las agarraron. Como decía mi hermano Lorenzo en la enseñanza pasada, dice, a veces nosotros, dice, agarramos las tradiciones del mundo. Vemos que hay muchas personas, igual yo he mirado a veces iglesias que celebran el 5 de mayo. A ver, alguien que me diga qué tiene que ver el 5 de mayo con el nombre del Señor Jesús. El 5 de mayo no se tiene que celebrar nada. ¿Por qué? Porque ¿en qué exalta el 5 de mayo al Señor Jesucristo? En nada. Eso es simplemente una creencia que hacen que la gente se lo hace. Ellos empiezan a celebrar las fiestas paganas que están haciendo en el mundo. Y así a veces muchas otras personas que dicen ser cristianos celebran otras fiestas paganas que al Señor no le agradan. En vez de celebrar pues lo que al Señor le gusta, en vez de escudriñar su palabra y celebrar, exaltar el nombre del Señor, empiezan a celebrar creencias que no son agradables ante los ojos del Señor. Vemos que eso era lo mismo que hacía el pueblo de Israel en ese entonces. Ellos no obedecían, no entendían lo que el Señor les decía. Y como dice la palabra del Señor, el Señor es el mismo de ayer, dice, de hoy y por los siglos, el Señor no cambia. Y el Señor que castigó al pueblo de Israel, el Señor mismo es el mismo de hoy, el Señor nos puede castigar también a nosotros si vemos que nosotros agarramos las costumbres de otras personas. Si vemos que agarramos las costumbres que a Él no le agradan, como el Halloween o otras fiestas, si vemos que no son agradables ante los ojos del Señor, nosotros no las debemos hacer porque, en primer lugar, no está en la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que ¿dónde vamos a encontrar la verdad? Dice. ¿Qué dice Juan 8:31? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y dónde está la verdad? La palabra del Señor está, en la palabra del Señor está la verdad. Dice que ahí vamos a encontrar la verdad. Pero si nosotros no las escudriñamos, nunca vamos a saber. ¿Y cuál es el gran mandamiento? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, de estos dos mandamientos depende, dice, toda la ley y los profetas. ¿Y cuál es toda la ley? Toda la ley fue todo lo que escribió Moisés antes en el Antiguo Testamento. Esa es toda la ley. Todo eso vienen incluidos en esos dos mandamientos. Y todos los profetas, todos vienen incluidos en esos dos mandamientos. Pero si nosotros no obedecemos esos dos mandamientos, el Señor nos puede castigar. Porque vemos que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Alguien me puede leer 2 de Reyes 24, 16 y 17? A todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los artesanos y guerreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Amén. Recordemos siempre que no es el hombre el que quita y pone, sino que es Dios. Dice la palabra del Señor en Daniel 2:21, dice, Él muda los tiempos, las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Qué pasa? Por eso ¿qué pasaba? ¿Por qué muchos de los reyes cuando la gente los ponía no duraban o pecaban? ¿Por qué? Porque vemos que el mismo pueblo de Israel que hacía cosas malas ante los ojos del Señor, vemos que ellos mismos elegían sus propios reyes.
Por eso esos reyes caían de volada. Vemos que eso también pasó con este rey que había puesto el rey de Nabucodonosor. El rey de Babilonia lo había puesto, pero también más adelante va a ver también que él también cayó. ¿Por qué? Porque no lo puso el Señor. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacín. Amén. Sedequías era tío de Joaquín. Ahora, él no mejoró la línea de los reyes de ninguna manera. Era de esperar que el cautiverio le hiciera volverse sensato, pero no fue así. Las dificultades hacen una de estas dos cosas por el individuo. O lo enternecen o lo endurecen. O lo acercan a Dios o lo alejan de Él. Nunca le es posible a uno ser el mismo, después de experimentar la aflicción y el sufrimiento. El mismo sol que derrite la cera endurece la arcilla. Leamos ahora el versículo 20 del capítulo 24 del segundo libro de Reyes. ¿Alguien puede leer segundo de Reyes 24:20? Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Amén. Una vez más, los falsos profetas dijeron: mirad, Dios está con nosotros, pero Dios no estaba con Israel en este tiempo, porque Israel no estaba con Dios. Vemos que otra vez hicieron aparición los profetas. Dice que, como cuando, ¿te acuerdan de los 450 profetas de Baal? Que decían que ellos decían que cuando sacrificaron, hicieron el holocausto pues con Elías. Vemos que ellos gritaban a su Dios y todo, pero su Dios de ellos nunca los oyó, porque nadie estaba con ellos, no estaba nuestro Dios, solo estaban los dioses, los ídolos que ellos creían que estaban con ellos. Pero sin embargo, ¿qué pasó cuando Elías oró? Vemos que como Dios estaba con Elías, vemos que hizo que descendiera fuego del cielo y consumió todo lo que, aunque había mucha agua alrededor del holocausto, dice que todo eso lo consumió. Dice, ¿quién? La presencia del Señor, el fuego del Señor que el Señor mandó. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con Elías. Hay muchas personas que dicen, oh, tú eres mi hermano, o si te encuentras a otra persona, oh, tú eres cristiano, sí, tú eres mi hermano en Cristo. Y a cualquier persona que es seguidor de Cristo, ¿no? Nosotros nos encontramos que estar en otro lado y dice, nosotros somos hermanos en Cristo. Sí, somos hermanos en Cristo, pero dice la palabra del Señor en Mateo 12, dice el 46-50 dice, mientras él aún hablaba, la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, y le querían hablar, y le dijo uno, he aquí, dice, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Dice, respondiendo él al que le decían esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Dice, extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, dice, porque todo aquel, dice, que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Vemos que la palabra del Señor nos dice que todo aquel, dice, que haga la voluntad de nuestro Padre, el Señor Jesucristo, que está en los cielos, ese va a ser nuestro hermano. Así que el Señor nos llama hermano. Cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor, el Señor nos llama hermano, nos llama hermana, madre o padre, madre, perdón, nos llama cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor. Pero si nosotros no hacemos la voluntad del Señor, nosotros no esperemos de que el Señor nos diga que nosotros somos sus hermanos, porque no es verdad. Vemos que la palabra del Señor nos dice bien claro en Mateo, dice que Él solo llama a sus hermanos los que hacen la voluntad del Señor. Entonces nosotros lo que debemos hacer es hacer la voluntad del Señor para que podamos hacer ¿qué? Hermanos del Señor, para que vengamos a ser hijos del Señor. De esa manera que vamos a tener el respaldo del Señor, así como lo tenía el rey David cuando luchó contra Goliat. Él tenía el respaldo del Señor. Ahí nosotros también vamos a tener ese respaldo del Señor, si nosotros le servimos y le somos fieles y le buscamos con todo nuestro corazón y si le anhelamos sobre todo. Estimado oyente, debemos de tener sumo cuidado con la presunción y la osadía cuando afirmamos que algo que hacemos es la voluntad de Dios y que Él no nos ha revelado esa voluntad y siguen adelante haciendo lo que ellos mismos quieren hacer. Y luego resulta que fracasan y que no era la voluntad de Dios. Recordemos que los falsos profetas en Israel afirmaron que Dios estaba con ellos
y resulta que Dios no tenía nada que ver con ellos. En vez de asegurar que Dios está de nuestro lado, deberíamos asegurarnos de que nosotros estamos de su lado. Este era el problema del pueblo de Judá. Ellos estaban lejos de Dios y sin embargo pensaron que por ser el pueblo de Dios, Él los protegía. Y si mi pregunta esta tarde dice, ¿Dios está contigo? Les invito a que pasen al altar. Les invito a que pasen al altar y confirmen esta pregunta al Señor. Si Dios está con nosotros. Que cada uno de nosotros le pregunte eso en realidad al Señor. ¿Dios estás conmigo? Individualmente, yo pienso que la pregunta es individual para cada uno de nosotros. Si el Señor está en realidad con nosotros. Como dice la palabra del Señor en Isaías 55, 6 y 8 dice, buscad a Jehová, dice, mientras pueda ser hallado. Llamadle, dice, en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí.